Ya nos acompaña el abogado Marcelo Espinel. Él es director del Observatorio Legislativo y Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Cómo está? Muy buenos días, abogado. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Joana. Un cordial saludo también a Carlos y a la distinguida audiencia que nos acompaña. Abogado, ¿cómo se pudo llegar a una aceptación, a una credibilidad menor incluso al 2%? Bueno, aquí creo que hay que analizarlo en base a dos enfoques. El primero es que no hay ningún solo parlamento en el mundo que tenga una alta aceptación de la ciudadanía. Ni los parlamentos nórdicos que nosotros creeríamos que tienen una buena aceptación, tienen esta buena aceptación. ¿Y esto a qué responde? A que el ciudadano ve el trabajo del parlamento como algo lejano. Es distinto cuando un ciudadano percibe los beneficios de una carretera, de una escuela, de un hospital, a los beneficios de una ley que tal vez o lo pueda beneficiar o lo pueda perjudicar, y que esto no es inmediato. Eso hace que la percepción del trabajo de los congresistas pues sea completamente distinta. Pero hay una segunda arista que no podemos dejarla de lado, y es que esta Asamblea Nacional ha estado marcada por el escándalo, ha estado marcada por los hechos de corrupción. Es indignante y debe ser algo que los ecuatorianos no deberíamos permitir que se repita, que 54 asambleístas estén siendo investigados o procesados por casos de corrupción, ya sea por reparto de hospitales, por cobrar diezmos o por la obtención irregular de carnets de discapacidad. Eso sin duda que va a influir en la aceptación de los asambleístas. Y ojo con esto, Joana y Carlos, no se está afectando a la imagen de los legisladores, se está afectando a la imagen de una institución que es importante dentro de un Estado democrático, una institución que debe jugar este rol de equilibrar los poderes dentro de nuestro país. Así que esperemos que los nuevos legisladores, pues, con un actuar mucho más transparente, ético y de búsqueda de consenso, logren recuperar la aceptación de esta institución que debería ser el primer poder del Estado. Ahora, ¿cómo tomar entonces este trabajo de la Asamblea cuando vemos que llega a destiempo? Por ejemplo, la última, la destitución del asambleísta Fabricio Villamar, luego de tanto tiempo que se demoró la investigación, a 3 días que se cierre el proceso o el trabajo de la Asamblea. Sin duda que es también toda una afrenta para los ecuatorianos, el hecho de que la Asamblea Nacional realice sus acciones a destiempo. Yo no incluso mencionaría únicamente, Joana, el caso del asambleísta Villamar. Del ministro de Salud, Camilo Salinas, perdón, de Juan Carlos Ceballos. Carlos Ceballos, el ministro de Salud, que únicamente pudo ser censurado, no destituido. Y también recuerdo casos al inicio del periodo legislativo. El caso del ex contralor Carlos Polit, que solo pudo haber censurado porque ella estaba en Miami. El caso de el ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, que ya estaba en Bolivia y que adicionalmente ya había sido destituido por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y ojo con esto, a pesar de que en este periodo legislativo se presentaron 34 solicitudes de juicio político, solo 9 pasaron al Pleno de la Asamblea Nacional para resolución. Porque aquí, por ejemplo, se presentaron un total de 5 solicitudes de juicio político en contra del exministro de Economía, Richard Martínez, y nunca fueron tratados por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿A qué jugó la Asamblea Nacional? ¿A generar acuerdos acaso con el Ejecutivo para evitar fiscalizar de manera adecuada y censurar y destituir en este caso al ministro de Economía o exministro de Economía Richard Martínez? Entonces la Asamblea Nacional nos deja en deuda una fiscalización oportuna. Ahora, ¿cómo o qué esperar de la nueva asamblea? Tomando en cuenta que son más de 130 los nuevos asambleístas, los que no tienen ninguna participación o experiencia dentro de un pleno legislativo, no hay una mayoría, todas las bancadas están fragmentadas, no hay una fuerza concreta, más allá de UNES que tiene apenas 49 curules, que no son despreciables, pero que no llega a ser una mayoría. ¿Se podría entonces esperar una fiscalización de verdad? Bueno, sin duda que estamos, Joana, frente a una situación atípica, al menos en los últimos 12 años. Antes, en los anteriores periodos legislativos, teníamos certeza al respecto de quién iba a presidir la Asamblea Nacional, cómo se estaban, en este caso, configurando las mayorías de cara a generar una agenda legislativa, y ahora no lo sabemos. Incluso llama mucho la atención que aquellos cuadros que ya estaban siendo los más opcionados para presidir la Asamblea Nacional, entiéndase Pierina Correa, Salvador Quispe y Vilma Andrade, han dado posiblemente ya un paso al costado y que no sepamos quién va a presidir la Asamblea.
Esto puede dar lugar a dos posibles escenarios. El ideal, que sea un escenario en el cual se busque consensos de forma transparente, que los acuerdos estén sobre la mesa, que sepamos los ecuatorianos hacia dónde va a ir la Asamblea Nacional, y uno que no es el ideal, las mayorías móviles, las mayorías por conveniencia, cuando precisamente se hacen acuerdos por debajo de la mesa y que esto no aúna en gobernabilidad, no apoya a fortalecer nuestra democracia y que se vuelve un sistema muy proclive a la corrupción. Esperemos que se dé fiscalización. Se realizaron reformas importantes a la ley de la Asamblea Nacional, a la ley orgánica de la función legislativa, que ahora por lo menos va a permitir que, primero, los juicios políticos ya no tarden el tiempo que tardaron los juicios políticos de este periodo. Se puso un tiempo máximo de 45 días para que, ojo, el Pleno de la Asamblea Nacional sea el que resuelva la censura o la destitución de los funcionarios y que esto no se quede en la comisión de fiscalización, que era la que solía dejar en el limbo los procesos de juicio político. Ahora bien, con esto culmino la respuesta, Joana, los asambleístas también deben presentar solicitudes de información para que de esa manera puedan alimentarse de elementos técnicos para presentar solicitudes de juicio político. Que esto se lo haga de manera responsable, para que la solicitud de juicio político sea realmente un ejercicio legítimo de fiscalización y no únicamente un show mediático que trate de entorpecer la función de o las actividades de otras funciones del Estado. Ahora, con estas reformas a la función legislativa, también hay que tomar en cuenta que ya el principal, por decirlo así, no queda en la presidencia de la Asamblea, sino también en quien preside el CAL, porque ellos son los que van a poner ahora la agenda del legislativo. Exactamente, y aquí hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones veíamos únicamente al presidente del legislativo como el que tenía la capacidad de controlarlo todo. Y aquí es cuando los ecuatorianos debemos presionar por más transparencia, Joana. Necesitamos conocer que este acuerdo legislativo que daría paso a la integración del Consejo de Administración Legislativa, con su presidente, con sus 2 vicepresidentes y con los 4 vocales, así como también que podamos conocer cuál va a ser la agenda legislativa planteada, los integrantes de las comisiones, que ahora son 15, ya no serían 12, más la especializada de fiscalización, así como también si es que va a existir una agenda de fiscalización sobre las actuaciones del actual gobierno. Mucho cuidado que este acuerdo legislativo que es necesario para la primera sesión de instalación de la Asamblea Nacional se refiera sobre asuntos como posibles amnistías, posibles indultos. Eso tiene que dejarse de lado. Que la justicia siga actuando en las investigaciones de los posibles casos de corrupción y que la Asamblea cumpla su rol en materia de legislación y de fiscalización. Bueno, ya lo ha dicho UNES, ¿no? Que uno de sus temas en agenda es buscar la amnistía para sus políticos presos, y también ya lo ha denunciado el asambleísta electo Salvador Quispe, que ese es uno de los temas que se han puesto sobre agenda para que se logre esta mayoría. Y yo creo que eso realmente no aúna en la confianza que quieren tener los ecuatorianos en la institución. Lo que los ecuatorianos queremos saber es cuáles son las leyes prioritarias que piensa aprobar la Asamblea Nacional para lograr la reactivación económica, una lucha eficaz contra la corrupción que nos ayuda a detectar, sancionar y prevenir la corrupción en nuestro país, así como también la mayor garantía de derechos de los ecuatorianos en materia de seguridad social, de salud, de educación, etcétera, etcétera. Que los ecuatorianos nos tengan discutiendo sobre si es que se va a generar amnistía o no en contra de presuntos implicados en casos de corrupción, creo que no es positivo dentro de esta búsqueda nuevamente de confianza y legitimidad. Que la justicia actúe, así como la justicia tiene que actuar en contra de los 54 asambleístas investigados por casos de corrupción, que siga actuando de forma independiente, sin presiones, en contra de aquellos que pudieran estar involucrados, ya sea en casos de corrupción o cualquier otro acto reñido con la ley. Concuerdo con usted, no solamente hay que ver lo que nos llama más la atención, en este caso lo de la amnistía y la presidencia de la Asamblea, sino quién va a presidirlo, el CAL y las comisiones, que es donde ahí también está el meollo del asunto. Estamos conversando con el abogado Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo y Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado, mi compañero Carlos Acoto tiene más preguntas. Carlos, adelante, por favor. Sí, doctor Espinel, qué gusto saludarle. Muy buenos días para usted. Buenos días. Esta Asamblea Nacional está cerrando con broche de oro.
Y claro, lo digo sarcásticamente, porque ha generado muchas críticas el hecho de que en las últimas 2 semanas ha pisado el acelerador de todo el trabajo pendiente que tenía. Ayer lunes, por ejemplo, solamente ayer en un solo día se revisaron 6 proyectos de ley y la semana pasada se aprobaron aproximadamente 4, entre ellos 2 muy polémicos, el tema de las reformas de tránsito, que pues elimina la posibilidad de quitar puntos a ciertas infracciones. Está el caso de la ley de violencia digital, que acá, como decimos con Joana Ramos, es como una nueva cepa de la ley de comunicación ahí, que la quieren pasar entre letras y letras. Entonces, ¿qué tipo de legitimidad tiene esta Asamblea Nacional para aprobar al final de su periodo estas leyes que pues parecieran que no tienen mayor importancia, pero en el fondo pues podrían cambiar drásticamente si se aprueban, ¿no? Evidentemente, si el presidente no las veta, podría cambiar drásticamente la vida de los ecuatorianos que, dicho sea de paso, no creen en esta Asamblea Nacional. ¿Qué le parece a usted este comportamiento del legislativo? Bueno, creo que cuantitativamente es interesante, ojo con lo que digo interesante, no digo que esté bien o que esté mal, el número de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. ¿Y a qué me refiero? Hasta el día de ayer se aprobó un total de 76 leyes dentro de este periodo legislativo. Se superó en uno el número de leyes aprobadas en comparación al periodo inmediato anterior, 2013-2017. Un punto interesante, Carlos y Joana, es que esta Asamblea Nacional terminó aprobando más leyes en la virtualidad que en la presencialidad. 32 leyes fueron aprobadas durante 3 años de trabajo presencial, mientras que 44 leyes fueron aprobadas en un año de virtualidad. Yo creo que es importante después de esto analizar la calidad de esas leyes. Muchos dirán que fueron buenos, otros dirán que son malas, pero sí nos deja la idea de que al menos la Asamblea Nacional podría optimizar recursos trabajando de forma virtual. Y más allá del aspecto económico, que podría estar más cerca de la ciudadanía. Que el asambleísta del Carchi trabaje desde el Carchi, que pueda reunirse con sus votantes, sin duda que va a ser positivo. Entonces, veamos cómo existe una oportunidad para que la Asamblea Nacional pueda repensar su trabajo. Y aquí hay un punto también positivo que yo creo que es necesario mencionarla. El Parlamento ecuatoriano fue el primero de la región en reiniciar actividades apenas iniciada la pandemia. Mientras que congresos como el de Argentina o el de Colombia tardaron casi 3 meses para poder hacerlo, el Parlamento ecuatoriano lo hizo de inmediato. Y esa es una práctica a resaltar. Ahora bien, al respecto de la ley de violencia digital que se aprobó la semana pasada, yo creo que hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, creo que era una iniciativa positiva de Mae Montaño al tratar de regular nuevas conductas que ponen en desmedro los derechos de los ciudadanos en materia de privacidad, así como también de integridad. Sin embargo, en el tratamiento del proyecto de ley, y me van a permitir este comentario, se generó un shampoo. Era un shampoo de tipos penales, era un shampoo de disposiciones que realmente no se comprendían. Y que sobre todo se termina modificando el artículo 178 vigente del Código Orgánico Integral Penal, en el cual se decía de manera, para mí, erróneamente redactada, que se podía interpretar que no se podía difundir información referente a datos personales, que podría incluso limitar las facultades de periodismo de investigación, de trabajo de organizaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema de fondo en donde estaba, Carlos, desde mi criterio, y eso también aunó en que el día de ayer se reconsidere la votación y que se elimine el artículo 178 y 178.1, y es que la ley aprobada la semana pasada determinaba que ese artículo no era aplicable en los casos de la información pública determinada por la ley. Pero, Carlos, nuestra ley de transparencia data del año 2004. Es una ley que tiene 17 años de vigencia. Y nuestro catálogo de información pública es obsoleto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar de proteger la privacidad de los individuos estableciendo la excepción de la información pública con una ley obsoleta? Ahí es cuando se vuelve urgente para esta Asamblea Nacional reformar la ley de transparencia para que se ajuste a estándares internacionales y a las nuevas lógicas sociales. Asimismo, yo creo que hay que tener cuidado con esto, Carlos, y esto es algo que aún no está discutido, y es que ayer la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Protección de Datos, que lo que busca es tratar de resguardar la intimidad y la privacidad de los ciudadanos.
Y en su artículo número 2, cuando refiere al ámbito de aplicación de la ley, se dice que esta no será aplicable para el trabajo periodístico y los contenidos editoriales. Mi pregunta ahí es, ¿qué es trabajo periodístico? ¿Quién determina qué es el trabajo periodístico? ¿El Cordicom, la Unión Nacional de Periodistas? Te va a decir que, por ejemplo, el trabajo de un medio con trayectoria como El Comercio sí es trabajo periodístico, pero con medio de comunicación digital nuevo no lo es. ¿Qué es un contenido editorial? ¿Qué sucede con la investigación que realiza la academia o incluso organizaciones sociales como Fundación Ciudadanía y Desarrollo que utilizan datos? Va a catalogarse que esto fue una afrenta a la intimidad. Cuidado, y esto también tiene que ser vetado en este caso parcialmente por el Ejecutivo, por Moreno, por Lasso, para que se garantice el derecho de acceso a la información pública. Es decir, aún pese a las reconsideraciones que hizo la Asamblea Nacional ayer, estos cuerpos legales, estos proyectos siguen dejando la puerta abierta para que se sancione el trabajo periodístico e investigativo. Eso es claro. Sin duda que sí. Yo siempre he dicho, cuando una ley es muy laxa, cuando es susceptible de una interpretación discrecional, ampliamente discrecional, puede poner en riesgo el ejercicio de derechos. Lo mismo pasaba con la ley de comunicación. Ahora, mucho cuidado que con otras leyes que tienen como bandera la protección de otros derechos, se censure y se pueda amedrentar a, ya sea medios de comunicación, periodistas o al trabajo de la sociedad civil. Usted ha dicho, me parece interesante el número de leyes que se han aprobado en la última semana, tratando de no hacer juicios de valor. Yo sí voy a hacer un juicio de valor y para mí es realmente asombroso, es casi impresentable que una asamblea que tiene los índices de aprobación de esta asamblea se dé el lujo de pisar el acelerador en la recta final. ¿Esto es común cuando los periodos legislativos terminan? Se lo pregunto a usted que ha tenido años observando la materia. ¿Suele pasar así? Te voy a hacer una analogía. Yo siempre digo que en diciembre hay el festín del presupuesto general del Estado. Que las instituciones públicas en diciembre lo que suelen hacer es ejecutar la mayor cantidad de presupuesto con la finalidad de que no se vea subejecución y el siguiente año no le recorten el presupuesto. Lo mismo sucede con las asambleas. La asamblea considera, y no solo esta, todas, que mientras más leyes aprueben, mejor rendición de cuentas tendrán ante la ciudadanía. ¿De qué nos sirve una gran cantidad de leyes si muchas carecen de calidad? Yo prefiero no hacer un análisis de la calidad porque tal vez yo puedo tener, voy a hacer un ejemplo, una ideología en contra de los impuestos, liberal, de derecha, y puedo decir que todas las leyes que aprobó la Asamblea Nacional que crearon nuevos impuestos son malas. Entonces cometeré un error al decir si las leyes son buenas o son malas. Sin embargo, existen falencias en materia de redacción, en técnica legislativa, que han sido observadas, en este caso, por vetos del Ejecutivo, por la misma Corte Constitucional. Recordemos qué pasó con el tema de la despenalización del aborto en casos de violación. Y esto pone en evidencia que la Asamblea Nacional, más allá de los números, está legislando de forma no adecuada. No adecuada a estándares internacionales, no adecuada en términos de redacción, etcétera, etcétera. Entonces sí se puede, tal vez, decir que la Asamblea ha pisado el acelerador, así como otras, pero eso no es algo positivo. Incluso, Carlos, te doy un dato adicional. Durante este periodo legislativo, ojo con esto, se presentó el triple de proyectos de ley en el periodo legislativo anterior. Más de 950 propuestas legislativas fueron presentadas en este periodo. Y ahí yo les hago una pregunta. Si es que dentro del trámite de los proyectos de ley son los miembros de la unidad técnica legislativa, que no son asambleístas, son funcionarios, los que tienen que analizar el contenido de los proyectos para poder dar paso mediante un informe al Consejo de Administración Legislativa para que los apruebe o que los archive, si esta unidad técnica legislativa está integrada por 15 personas, ¿crees que van a tener la capacidad humana suficiente para tratar esa cantidad de proyectos de ley? Es impensable. De esos 950 y pico proyectos de ley, que se me ve el número exacto, 924 fueron de asambleístas y apenas 36 fueron iniciativas conjuntas. Entonces, los asambleístas también están creyendo que mientras más proyectos de ley presentan, mejores asambleístas son. El 70% de esos proyectos de ley no superan los 10 artículos. Y el 70% también de esos proyectos de ley son reformas a leyes aprobadas en años inmediatamente anteriores. Ahí es cuando se vuelve interesante. Otro aspecto positivo de esta asamblea es que aprobó el sistema de evaluación y seguimiento de las leyes.
Entonces, los proyectos de ley, antes de ser discutidos, van a contar con un nuevo informe que establecerá si es que la ley que se pretende reformar tuvo impactos positivos o negativos, si es que el proyecto de ley está ajustado a la Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Para qué? Para que la discusión sobre la legislación tenga una mayor cantidad de insumos, que no nos quedemos únicamente con el número, que vayamos hacia la calidad. Pero para esto, amigos, y con esto culmino, es necesario fortalecer a la institución. No confundamos a los asambleístas que han estado involucrados en bochornosos actos de corrupción con una institución que es necesaria para que nuestra democracia se sostenga y que de esta manera pueda representar adecuadamente a los intereses de los ecuatorianos. Hay funcionarios legislativos y hay asambleístas. Estos funcionarios de la larga, personalmente creo que han sido abandonados y que tienen un trabajo titánico por asambleístas que creen que por el número van a demostrar un buen trabajo. Y a veces es un error que creo que ha cometido esta Asamblea Nacional de legislar en base a la coyuntura, es decir, de no pensar los temas de forma holística en todas sus dimensiones. Solo basta ver cuántas veces se ha reformado el Código Orgánico Integral Penal porque un tema concentra la atención de la opinión pública, concentra la indignación ciudadana, o también legislar a favor de, digamos, ciertos grupos, a favor de las excepcionalidades. En el caso, por ejemplo, de la ley de tránsito, ayer hablábamos con el presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito que se creó justamente para el tratamiento de este proyecto, y él decía, por ejemplo, que le parecía injusto que se resten puntos en la licencia cuando se circula sin placas, porque él conoce casos de gente a las que se le ha caído la placa. Se le ha caído la placa. Yo le decía, bueno, pero también conocemos casos por montones de delitos, de robos y asesinatos que se cometen en carros sin placa. Y él decía, no, pero es que los gremios. Entonces, a veces hay también error en la técnica de legislación. Son exactamente 7 de la mañana con 27 minutos, nos quedan 3 minutos de entrevista, y en este tiempo, doctor Espinel, sí me gustaría poder conocer sus comentarios en torno a la estructura de la Asamblea. ¿Qué podría cambiar? Porque parece a veces que hay temas que se entrampan en el CAL o en el mismo presidente de la Asamblea. En la forma en la que funciona el legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional tiene un poder impresionante de archivar incluso o traspapelar proyectos de ley importantísimos o ponerlos sobre la mesa. ¿Qué podría, digamos, haya pues este equilibrio en el trabajo? Espero que no te moleste mi respuesta, Carlos. Yo creo que en Ecuador debemos dejar de jugar a ser laboratorios de la democracia. Cada 10 años tratamos de cambiar las reglas del país a través de constituyentes y consejos transitorios. Antes de cada elección cambiamos las reglas del juego electoral, más de 30 reformas a las leyes electorales desde que retornamos a la democracia. Y en este caso en específico, Carlos, yo creo que debemos ver cómo funciona la Asamblea Nacional con las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se establecieron ya nuevos tiempos y procesos para el tratamiento de leyes. Se establecieron nuevos tiempos y procesos para los casos de fiscalización, para que ya no tarden 200, 300 días, sino máximo 45 días. Y también se establecieron nuevos procesos para la destitución de los asambleístas a través de un comité de ética. Veamos cómo funciona esto, Carlos. Creo que es importante que le demos la oportunidad a esta asamblea para que haga bien las cosas. La anterior asamblea tuvo un 2% de popularidad. Ojalá que esta asamblea, a pesar de su integración diversa, tenga consenso sobre la mesa, acuerdos transparentes, que los ciudadanos podamos conocer qué es lo que va a hacer la Asamblea Nacional. Y un punto importantísimo que tú topaste, Carlos, y es que la asamblea legisle con la gente. No se puede legislar entre 4 paredes porque sucede lo que te comentó lo del gremio del transporte. Es que no, nosotros creemos que pasa esto. Cuando no se hacen ejercicios de colegislación, en el cual se involucra a distintos sectores en los procesos de creación de las normas, sucede esto. Debemos tratar de generar un acercamiento de la ciudadanía a la Asamblea Nacional para que se pueda tener leyes que tengan más legitimidad y más credibilidad, pero sobre todo mucha más eficacia. De esta manera tal vez podremos lograr unas nuevas lógicas dentro del poder legislativo que ayuden a aumentar la confianza de los ciudadanos. Ojalá que esto suceda, e incluso se incluyó dentro de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa un nuevo modelo de gestión de parlamento abierto que lo obliga a la Asamblea Nacional a crear planes de acción de forma colaborativa
para implementar políticas de transparencia, de participación, de rendición de cuentas y de integridad. Estaremos atentos a que esto se cumpla. Estaremos atentos todos. 7 de la mañana con 30 minutos. Es el doctor Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadana y Desarrollo. Doctor Espinel, gracias por estar con nosotros esta mañana. Siempre a las órdenes. Que tengan un buen día.